este segundo bloque de la locomotora vamos a dar paso a una nueva sesión del Aula de Cultura de Diario La Rioja, en esta ocasión la protagonizada por Mario Alonso Puig, cirujano y escritor, que nos presenta su nuevo libro Resetea tu mente, descubre de lo que eres capaz. Bienvenidos una vez más a este aula de cultura del diario La Rioja Unir. En la portada de la web de nuestro invitado de hoy, marioalonsopuig.com, puede leerse una pregunta. ¿Quién es Mario? Y la contestación es: el doctor Mario Alonso Puig es médico, fellow en cirugía por la Harvard University Medical School y ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío, en momentos de incertidumbre o de cambio. Lleva más de 20 años impartiendo cursos y conferencias para potenciar capacidades humanas como el liderazgo, el trabajo en equipo, la gestión del cambio, salud, bienestar, felicidad, comunicación, creatividad, innovación. Además de lo anterior, yo añadiría: Mario es también una persona muy discreta, porque más allá de esta presentación inicial que aparece en la web, se guarda muchas cosas que a más de uno nos dejarían con la boca abierta. Sin ir más lejos, durante esas 2 décadas de conferencias, en los foros y eventos empresariales más importantes del mundo, ha compartido escenarios con las personalidades más diversas, como Richard Branson, Steve Wozniak, el cofundador de Apple, el medallista Michael Phelps o Oliver Stone, si hablamos del cine, o Tony Blair, o científicos y premios Nobel de múltiples disciplinas. Pero lo que yo más admiro de él, lo que más admiro de Mario, es su ansia inagotable por aprender y sobre todo por compartir, que es lo que hoy le trae a este aula de cultura con su nueva obra bajo el brazo. Así que bienvenida, resetea tu mente, descubre de lo que eres capaz, y bienvenido, querido amigo Mario Alonso Puig. Muchas gracias, querido Andrés, siempre tan generoso en tus presentaciones a mi persona. Muchas gracias a ti, a Unir, al Diario de La Rioja y a todas las personas que os habéis conectado hoy. Yo creo que para pasar un rato entretenido, un rato de descubrimiento, donde encontremos juntos pues algunas claves que pueden traer mayor ilusión, mayor prosperidad, mayor felicidad a nuestras vidas. O sea que muchas gracias por la invitación, Andrés. De nada, de verdad, un placer tenerte aquí. Mira, en la presentación mencionaba tu ansia por saber, y en la entrevista que hoy publica el diario La Rioja dices que el miedo con el que estás lidiando ahora es a morirte sin saber lo que de verdad es la realidad. Entonces, sin perjuicio de lo que todavía te quede por descubrir, si te preguntara qué es para ti la realidad hoy en día, creo que no me hablarías ni de pandemias ni de batallas políticas. Mira, para mí la realidad, o sea, para mí hay dos realidades, la realidad con R minúscula y la realidad con R mayúscula. Son dos realidades paralelas, ¿no? La realidad con R minúscula es la que está contenida en los límites de la materia, el tiempo y el espacio, es decir, lo que yo veo con mis sentidos. Pues estoy delante de una cámara, ahora es por la tarde, estoy en un espacio determinado, estoy en un pequeño estudio, etc. Entonces, esa es una realidad. Y hay otra realidad. Hay una realidad que es suprasensorial, va más allá de los sentidos, no es de naturaleza material, es de naturaleza espiritual. No está contenido esta realidad en la línea del tiempo porque es un presente eterno. Y esa es la realidad que para mí me resulta más inspiradora, más conmovedora y más transformadora. Digamos que es el fondo que está detrás de todas las formas. En el libro, del que ahora hablaremos con detalle, dices que cada uno construimos nuestra propia verdad, ¿no? Que terminamos creyendo además esta verdad y en la que quedamos atrapados muchas veces. En alguna ocasión has utilizado el símil de la película Matrix, ¿no? En la que todo el mundo vive en una realidad paralela pero cargada de sufrimiento, cuando está en nuestra mano acceder a esa otra dimensión mucho más acorde con el ser humano. Sí, y en relación a lo que tú comentas, cuando yo vi Matrix me sacudió muy profundamente, como yo creo que muchísimas de las personas que están aquí hoy conectadas, me sacudió mucho porque en el fondo, de una manera muy gráfica, de una manera muy visual y francamente imaginativa, nos muestra lo que es dos realidades paralelas. Una que es la que se consideraba que era la auténtica y otra la que es más real, que es que están dormidos, están soñando y esos sueños pueden ser o pesadillas o sueños más entretenidos. Yo creo que se ajusta mucho
a la realidad con mayúscula. Es decir, nosotros vivimos dormidos, vivimos en un mundo que obviamente nos parece el más real. También cuando uno duerme, cuando uno sueña, su sueño le parece muy real hasta que despierta. Y no nos damos cuenta de que estamos dormidos. La diferencia para mí entre Matrix y lo que yo considero humildemente que es la realidad con mayúscula es que cuando en Matrix Neo se despierta, porque con la ayuda de Morfeo, etcétera, etcétera, la realidad con la que se encuentra también es muy difícil, porque aunque es una persona ya que ha despertado, bueno, pues todavía tiene que lidiar con esa serie de personajes, de alguna manera, que quieren eliminarle porque no les hace ninguna gracia que otras personas que estén dormidas despierten. Yo creo que la gran diferencia con lo que sucede con el ser humano es que cuando uno despierta, la realidad que contempla es infinitamente más hermosa, infinitamente más alegre, infinitamente más ilusionante que la que uno está viviendo cuando está tan apegado a lo que le muestran sus sentidos. Bueno, lo que te tenemos que agradecer, sin duda, es que este libro del que hablaremos ahora mismo nos va a despertar a esta nueva realidad, nos va a ayudar a comprenderla muchísimo mejor. Tengo aquí a tu nuevo hijito, del que ahora hablaremos a fondo, y quiero preguntarte, supongo que por muchos libros que vayas publicando, seguirás abriendo esa caja con el primer ejemplar y lo mirarás y lo acariciarás como si fuera el único del mundo, ¿no? Bueno, tú que eres un gran escritor y hemos disfrutado mucho también leyendo tu obra, Andrés, sabes perfectamente que cuando te llega ese paquete con los primeros ejemplares que los manda la editorial, la verdad es que la sensación es difícil de describir. Es el poder tocar lo que en un momento determinado estuvo en tu cabeza, lo plasmaste después de montones de horas de trabajo, de revisión en un documento digital, lo enviaste a la editorial y luego te vuelve con una forma que la puedes tocar, la puedes sentir claro y sobre todo me hace mucha ilusión porque la verdad es que para mí escribir un libro es algo bastante difícil. Me requiere muchísimas horas, un trabajo brutal, años de investigación, años de reflexión, hasta que se materializa en forma de un libro, ¿no? Y cuando tú ves eso concentrado en algo que tiene sus dimensiones reducidas, etcétera, es curioso la sensación de cuántas horas, cuánto trabajo, cuánto estudio, cuánta reflexión se puede concentrar luego desde el punto de vista material en algo tan pequeñito como es un libro, ¿no? Y siempre produce una enorme satisfacción y hay dos tipos de anhelos. Hay un anhelo pues que es del mundo más sensible, que es el anhelo, oye, de que el libro guste, que el libro se venda bien, etcétera, que el libro sea un éxito razonable, y hay un anhelo mucho más hermoso, que es un anhelo suprasensible, que es que el libro ayude, porque tú, como escritor que eres, Andrés, y has conocido montones de países por el mundo, pues seguro que en alguna ocasión has tenido la fortuna, o seguro en muchas ocasiones has tenido la fortuna, yo en alguna, de que alguien te haya dicho que leer uno de tus libros le ha ayudado en un momento muy complejo de su vida, que leer uno de tus libros pues le ha dado la inspiración que necesitaba para ponerse en marcha o para redescubrir su amor a la vida. Claro, cuando tú recibes un comentario de estos, aunque sea a lo mejor un comentario, te das cuenta de que escribir el libro te ha compensado. Claro que te gustaría que el libro fuera un éxito, pero para ti ya es un éxito, porque ha cumplido su misión más profunda, que es ser un libro que ayude, ser un libro que inspire, ser un libro que acompañe, ser un libro que desafíe y ser un libro, de alguna manera, donde una persona vea reflejada una hermosa imagen de sí misma, ¿no? Y yo creo que eso siempre es un anhelo que los escritores, yo creo que en general tenemos. Sí, has dicho algo muy bonito y es ver reflejada una imagen de ti mismo, porque cada vez que abrimos un puñado de páginas, lo que hacemos es asomarnos a una realidad más completa, a una visión más completa de la vida, ¿no? De la de los demás y, por ende, de la nuestra. Y echando la vista atrás a tu carrera literaria, rapidísimamente vemos mindfulness, tómate un respiro, vivir es un asunto urgente, ahora yo, tus 3 superpoderes. Pero quiero volver un segundo hasta 2010, cuando publicaste Reinventarse, tu segunda oportunidad, que sigue no reinventándose, sino reeditándose y reeditándose y reeditándose.
¿Puede decirse que tú, Mario, que tú mismo te reinventas con cada libro o has llegado a un punto ya en el que más que reinventarte vas puliéndote así poquito a poco como si fueras un orfebre? Y fíjate que te he hecho un piropo Sí, de joya, ¿eh? sí, sí, yo te lo agradezco mucho. Eh, yo siempre me siento honestamente un principiante. Y cuanto más estudio, más reflexiono, más consciente soy, afortunadamente, que soy un principiante. Y esto, lejos de ser una mala noticia para mí, es una buena noticia porque me ayuda a mantener una disposición abierta a cosas nuevas, abierto a aprender cosas que no conozco, abierto a explorar más allá de mi cuadrícula mental. Y esto ha sido y es una constante en mi vida. Me preocuparía en algún momento verme como un experto en un campo tan inmenso como este. Por ejemplo, tú sabes que yo he estado en la cirugía general y el aparato digestivo 26 años, ¿no? Y un cirujano sí puede considerarse un experto, porque cuando conoces muy bien tu oficio, conoces muy bien la técnica, conoces muy bien las bases anatómicas, fisiológicas, puedes decir que en ese campo concreto, pues eres un experto, te reconocen como un experto. Cuando estamos hablando de un ser humano que, como decía tan maravillosamente Søren Kierkegaard, se sabe dónde comienza, pero no se sabe dónde termina, porque es una síntesis entre lo temporal y lo eterno, entre lo finito y lo infinito, verse como un experto es un gesto de profundísima arrogancia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, para mí, cada libro es el resultado de una reinvención constante, es decir, de ir buscando nuevas formas de redescubrir la realidad. Y es verdad que reinventarse, como lo publiqué en el 2010 y era un concepto pues, muy, muy poco conocido, pues es verdad que de alguna manera reflejaba mi propio proceso de reinvención cuando dejé la cirugía después de 26 años para volcarme por completo, no ya parcialmente, por completo en investigar estos campos, en escribir, en la docencia, etcétera, ¿no? Y ese fue un momento muy especial en mi vida porque fue un punto de inflexión. Dejar 26 años de profesión atrás con lo que cuesta, bueno, tener un cierto nivel en la profesión, no es fácil. Si a mí me hubieran dicho cuando tomé la decisión de dejarlo, con el apoyo, por supuesto, de mi familia y sin duda con el apoyo de mi Dios, si a mí me hubieran dicho entonces que se me iban a abrir los espacios que se me han abierto. Tú has citado personas con las que he estado, y es así, Richard Branson, Steve Wozniak, Michael Phelps. Yo todavía estoy perplejo de que me hayan puesto en un escenario con estas personas. De verdad te lo digo, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, estamos hablando de personas que son referencia a nivel mundial y que a mí me hayan puesto al lado de ellas, no lo veo como, bueno, qué importante soy yo, no. Qué gracias tengo que darle a la vida con mayúscula, para que tenga tanta generosidad como para ponerme al lado de personas de este calibre. ¿Me entiendes? Entonces, te quiero decir que si uno no tiene o por lo menos no trabaja esta apertura un poquito de la mente y el corazón, y se cree en algún momento que ya ha llegado al destino, que ya solamente se tiene que pulir un poco, que tú porque eres muy generoso y me haces la analogía con una joya, pero no está mal que yo me vea como una joya, siempre que vea a todos los seres humanos como joyas. O sea, si yo solo me veo como joya y al resto les veo como bisutería, tengo un problema gordo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que uno necesita es redescubrirse como joya, cada uno de nosotros, porque todos somos joyas sin ninguna excepción. Y ese redescubrimiento, eso lleva tiempo, porque nos cuesta, qué bien lo decía Marianne Williamson, unas palabras que luego las utilizó con gran éxito Nelson Mandela, ¿no? El ser humano no tiene miedo a su oscuridad porque se ha acostumbrado a ella. El ser humano tiene miedo a su luz. Parece mentira, ¿eh? Es como si, siguiendo la doctrina de Platón,
nos hubiéramos acostumbrado a vivir dentro de la caverna y ahora tuviéramos pavor de salir a la luz. Y dices, pero ¿cómo es posible? Esto no se le ocurre ni al que asó la manteca. Sí, pero los seres humanos somos así. Nos hemos acostumbrado a vivir en la oscuridad y ahora nos asusta la luz, ¿no? Entonces yo creo que el proceso de reinvención es un proceso muy importante y muy necesario, porque tenemos que empujarnos constantemente a salir de esa zona de confort, que no quiere decir que estés a gusto. Cuando hablamos de la zona de confort, no es la zona en la que estás a gusto, porque si no parece que estamos invitando a la gente a estar a disgusto, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la zona de confort. La zona de confort no es la zona donde estás a gusto o estás a disgusto. La zona de confort es como te has acostumbrado a vivir. Como te has acostumbrado a vivir. Y hay muchas personas que están atrapadas en su zona de confort porque se han acostumbrado a vivir, pues, de una manera que no les genera ilusión, que no les genera alegría, y creen que ellos son así. No, ellos están ahí, pero ellos no son así. Y entonces todo ese proceso de reinvención es un proceso de atreverte a explorar esa otra realidad que está más allá de lo que tu zona de confort te dice que es posible para ti. Y claro, ahí es donde está todo un espacio de descubrimiento, un espacio de recogimiento y un espacio de profunda gratitud. Me decía un amigo un día, dice, antes de pedirme que salga de la zona de confort, déjame que entre un ratito, ¿no? Pero no, hablando totalmente en serio, precisamente de esta mente de principiante, ¿no? que tienes tú, y llamada así pues, por esos grandes maestros del Zen o de las tradiciones antiguas que has estudiado tan profundamente, surge, después de todos estos libros que citábamos, Resetea tu mente, ¿no? Esta maravilla que tengo en la mano, descubre de lo que eres capaz, que nos sumerge en los secretos de nuestra mente. O sea, qué ingenio más apasionante tenemos aquí dentro, ¿no? Y al mismo tiempo, qué difícil nos pone las cosas o qué dura nos hace la vida de vez en cuando. Sí, este ha sido un libro tremendamente desafiante para mí. He necesitado un periodo de concentración sumamente intensa, lo cual me lo ha aportado curiosamente la pandemia y la reducción de viajes, el tiempo en el que tuve que estar, pues como todos, como tantos habitantes del mundo, en nuestras casas. Gracias a esas horas tan amplias de silencio, de profundización, he conseguido tocar, aunque sea humildemente, la interacción, o más que tocar, o conocer con un poquito más de profundidad la interacción entre el cerebro, la mente y el espíritu, algo que me ha interesado desde hace muchísimos años. Tú sabes que he pasado bastante tiempo en centros de neurociencias, estuve 2 años en un instituto de neurociencias, he viajado bastante a centros de investigación y el tema del cerebro siempre ha sido para mí importantísimo. Y he estado también muchas veces en contacto con personas que están en el campo de la investigación, etc. Entonces, esta, por una parte, encontraba que era apasionante. Y había una parte que todavía me resultaba más apasionante, que es la parte de la mente. Entonces aquí me encontraba con neurocientíficos como muy racionalistas, muy materialistas en su abordaje, que decían que la mente es una pura emanación o una pura expresión del tejido cerebral, ¿no? Y he estado también con científicos de la misma talla, neurocientíficos, que sencillamente tomaban una posición de ignorancia, de humilde ignorancia ante lo que es la mente, reconociendo que el cerebro por sí solo no explicaba la mente. Entonces, he aprendido muchas cosas, repito, sigo siendo un principiante, he aprendido muchas cosas, por ejemplo, tú lo has citado, de los maestros Zen. Los maestros Zen y el budismo tibetano me han ayudado mucho a entender algunos de los vericuetos más sofisticados de la mente humana. También en el campo de la psicología transpersonal, la psicología positiva, etc. Todo esto, de alguna manera, me ha permitido también tocar un poco, rozar un poco lo que llamamos el fenómeno de la mente. Determinados incluso ejercicios que involucran la respiración, en fin, todas estas cosas, de alguna manera era como expandir lo que no podía contener por sí solo el cerebro. Y la tercera dimensión, que me parece a mí personalmente y en la época en la que estoy en mi vida
la más bonita, la más inspiradora es la faceta espiritual, que es una faceta en la que el ser humano reconecta con su verdadero origen, reconecta con su verdadero linaje, reconecta con su verdadera esencia, con su verdadera identidad, que es luz. Y siempre me interesó conectar las cosas. Entonces, este libro es un sueño hecho realidad donde, de una forma humilde, de una forma sencilla, he buscado conectar lo que hoy conocemos en investigación cerebral con lo que conocemos en funciones mentales y con lo que conocemos a nivel espiritual. Es decir, de qué manera estas tres dimensiones son dimensiones que se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Es decir, de alguna manera el fenómeno mental y espiritual está tan entrelazado con el fenómeno físico que es como si yo quito, si hubiera tres hilos de colores que forman la imagen, un tapiz, y yo empiezo a quitar uno de los hilos, pues ya la imagen se desdibuja, ¿no? Entonces esta interacción me parece absolutamente fascinante porque como persona de ciencia que soy, mi pasión por la ciencia, a mí cuando me han explicado cosas de tipo espiritual o de tipo psicológico sin una base física, la verdad, y esto probablemente es un defecto mío, me he sentido un poco incómodo. Digo, bueno, pero habrá algo físico sobre lo que se sustente esto, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, sonreír es bueno para la salud? ¿O por qué las relaciones humanas son buenas para la salud? Entonces, la parte física creo que es muy importante, sobre todo para personas con una mentalidad muy racional como la mía. ¿Qué ocurre? Que también se queda corta la explicación material de fenómenos tan sutiles como son el amor. ¿Cómo puedo yo pensar que el amor es sencillamente el resultado de una combinación de neurotransmisores y de activación de centros cerebrales? Claro que hay activación de centros cerebrales y por supuesto que hay elevación de neurotransmisores como puede ser la serotonina, la dopamina o opioides. Por supuesto que sí, pero solo eso. Solo eso. Pues esa visión tan materialista y racionalista no es ni seductora ni es veraz. Y luego, en tercer lugar, yo creo que el ser humano, y voy a ser muy claro, no a todo el mundo le gusta que yo diga eso, no quiero convencer a nadie, pero creo que haría un chico favor si no lo dijera. Creo que hemos cometido un enorme error, que es sacar a Dios de la ecuación. Y cuando digo Dios, no estoy hablando de un juez que está con un martillo esperando a que te equivoques para reventarte la cabeza. O que está mirando por el rabillo del ojo a ver si te pilla cometiendo una falta. Estoy hablando de amor y sabiduría infinitos. Solo hablo de eso. Solo hablo de eso. Amor y sabiduría infinitos. Entonces, cualquier religión que sea madura, lógicamente, desde mi punto de vista al menos, que es lo único que puedo ofrecer, entenderá que cuando hablamos de Dios, universo, vida, como queramos, estamos hablando de amor infinito y sabiduría infinita. Es decir, que no te está juzgando. Los que nos juzgamos somos los hombres. No te está culpando, no te encuentra culpable. Los que nos encontramos culpables somos los hombres. No te encuentra que no valgas lo suficiente. Somos los hombres los que hacemos a otros seres humanos, los seres humanos los que hacemos a otros seres humanos sentirse insuficientes. Para nuestro Padre, para ese universo que es infinito amor, infinita sabiduría, todos somos más que suficientes porque somos sus hijos. Todos somos inocentes en el sentido de que no nos ve como culpables, sencillamente sabe que estamos dormidos y en nuestros sueños pues hacemos muchas tonterías. Entonces, conectar estas tres dimensiones no solamente es que para mí ha sido profundamente satisfactorio, sino que de una manera sencilla he podido entender algunas cosas que me resultaban desafiantes por parte de los físicos cuánticos, como Niels Bohr o David Bohm o el propio Einstein, cosas que resultaban desafiantes de personas del budismo tibetano o cosas que me resultaban desafiantes de los mensajes de Jesús en el Evangelio, que no acababa de entender, o cosas que me resultaban desafiantes en el mundo de la psicología, porque a veces hacemos las cosas que hacemos. Entonces, para mí esta visión holística, esta visión más integral, me ha dado mucha paz, me ha permitido de una manera sencilla entender una conexión
y entender que no hay nada que esté separado del resto, sino que todo está unido. Es nuestra forma de percibir la realidad la que separa. Sí, por ello es muy bello eso que te enfrentes a estas grandes preguntas místicas a partir del día a día más cotidiano, sobre todo de lo más palpable, ¿no? Porque lo primero que haces en el libro, como tú bien decías, es explicar cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, en concreto los que tú llamas los 4 sistemas operativos, ¿no? de nuestro cerebro, que si quieres dibujar así rápidamente para situarnos en este mapa que Sí. luego vamos a trabajar. Sí. Cuando pensé en el título, yo creo que tenemos que estar o podemos estar todos enormemente agradecidos a la tecnología. O sea, solo quiero que pensemos lo que habría sido esta pandemia sin los avances tecnológicos que hemos experimentado, pues consiguiendo en un año lo que hubiéramos necesitado 5 o 10 años para llegar a esto. O sea, solo quiero que pensemos en esto. Es decir, lo que ha supuesto que podamos estar en contacto con seres queridos, aunque sea a través de una pantalla de ordenador. Lo que ha sido que los profesores, los educadores a los cuales la sociedad les debe una barbaridad por el esfuerzo ímprobo que han hecho para adaptarse y seguir cuidando a sus alumnos, pues ¿qué habría sido si no hubiera habido tecnologías digitales? ¿Qué habría sido a nivel de la distribución, a nivel de los estamentos sanitarios, si no hubieran podido compartir de forma digital las nuevas informaciones que tenían, los nuevos protocolos en tratamiento de una enfermedad absolutamente desconocida? Entonces, yo he querido hacer un guiño inicial a lo que es la tecnología, porque a veces echamos la culpa a la tecnología de un montón de desgracias en lugar de reconocer que somos nosotros los que no, a lo mejor no sabemos usarla bien y que pasamos, cuando estamos con un ser querido, en realidad estamos con el móvil. No le echemos la culpa al móvil, echémosla, no digo la culpa, pero tomemos responsabilidad de que somos nosotros los que, por lo que sea H o por B, no dejamos el móvil aparte. Bien, entonces, por eso pensé inicialmente en un formato de alguna manera que pusiera en valor la tecnología. Por otro lado, yo tuve una experiencia muy interesante en Barcelona hace bastantes años. Di una conferencia en un hotel precioso que hay allí. Es una ciudad que me encanta, mi abuelo materno era de ahí, es una ciudad que la quiero muchísimo. Y recuerdo que había ido una hora antes para preparar la conferencia, llevaba mi presentación y no había manera de que la presentación se viera. No había manera. Había técnicos buenísimos, como aquí hemos estado con Marcos, que es otro técnico excepcional, o sea, una persona con un perfil técnico, nos ha ido una barbaridad, pues excepcionales, pero no había manera. Y recuerdo, pero como si fuera ayer, que uno de ellos dijo, Mario, lo que hay que hacer es reiniciar el ordenador. Me dijo, hay que resetearlo. Dice, porque no sé lo que ocurre, pero tú reinicias y se arregla solo. Yo nunca había oído aquello. El tío lo reinició y solucionó. Entonces, por eso me pareció que resetea tu mente más que reinicia tu mente, queda un poco raro, resetea tu mente, me gustaba más, resetea tu mente era una forma de decir, no es que intrínsecamente el ordenador esté mal, es que hay algo que no está funcionando bien, entonces vamos a reiniciarlo. ¿Y qué ocurre? Pues que claro, ya empecé a utilizar lenguaje informático para explicar el funcionamiento del cerebro, entonces hablé de los sistemas operativos. Por ejemplo, yo actualmente estoy hablando desde un Mac. Entonces, el Mac tiene un sistema operativo que es distinto del sistema operativo Windows que tienen otros ordenadores. Entonces, el sistema operativo dirige un montón de programas. Bueno, pues el cerebro humano funciona con 4 sistemas operativos, que son el del hipotálamo, que es una estructura muy pequeña, pero que tiene una importancia extrema en la vida de cualquier ente biológico. Entonces, el ente biológico de cierto nivel evolutivo, ¿no? Hipotálamo, el sistema límbico, cerebro emocional, aunque el hipotálamo realmente, estrictamente pertenece al sistema límbico, para generar más claridad, para no confundir, lo he separado, porque además hay diferencias lo suficientemente importantes para poderlos separar y analizarlos de forma distinta. Entonces, el hipotálamo es uno, el sistema límbico, el cerebro emocional, exacto, eso es. El cerebro emocional es otro, el sistema límbico, que viene del griego anillo, eso es. Y en tercer lugar, el sistema operativo del hemisferio cerebral izquierdo, que es muy diferente al sistema operativo del hemisferio cerebral derecho. Entonces,
Es apasionante porque estos sistemas operativos, y esto es algo que se le deben a los doctores Sperry, Gazzaniga y todo el equipo que trabajó en el Caltech en Pasadena, California, los dos sistemas operativos, hablando en funciones superiores del cerebro, tanto el del hemisferio izquierdo como el del hemisferio derecho, están enfrentados en muchas ocasiones. Esto es como, suelo poner el ejemplo de un equipo de fútbol. ¿Por qué el equipo de fútbol no mete más goles si son unos jugadores excepcionales? Sí, pero es que la mitad de ellos se pone zancadillas a la otra mitad. Es normal que no lleguen a puerta. Entonces, esto es lo que nos pasa, que nos estamos boicoteando constantemente oportunidades brutales para tener más salud, para tener más bienestar, para tener más felicidad y más prosperidad. De hecho, Andrés, la Universidad de Harvard, que es pionero en el mundo en estudios sobre la relación entre la mente y la salud, la Universidad de Harvard estableció en estudios de más de 40 años que cerca del 80% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental tienen como uno de los factores generadores de enfermedad la disfuncionalidad emocional. O sea, pues esa tensión, ese miedo, esa preocupación, esa angustia, esa sensación de impotencia. Es decir, que nosotros generamos emociones que llegan a enfermarnos. Si comprendemos mejor cómo están operando los dos sistemas operativos y por qué están enfrentados, es más fácil poder solucionar esa situación. Si somos ignorantes, pues claro, será un misterio y diremos, bueno, esto es así. No, esto es así, pero no tiene por qué ser así. Está claro que el conocernos mejor, aparte, nos ayuda en el día a día. O sea, no se trata solo de aprender. Dices en algún momento, algo falla en el mundo civilizado cuando los fármacos más recetados son ansiolíticos y antidepresivos. O sea, que tenemos que arreglar lo que se ha roto, ¿no? Y frente a ello creo que viene muy bien un libro como el tuyo, como Resetea tu mente, porque conociendo bien esta máquina, en lugar de tener que ir al mecánico para que nos arregle de vez en cuando después de habernos estrellado, podemos convertirnos, usando un símil de una gestora de felicidad amiga, se llama Lidia Nicolau, en ingenieros de Fórmula 1 que aprietan a tiempo las tuercas debidas para sacar el máximo partido de algo que ya es de por sí un prodigio, que es nuestra mente, ¿no? Sí. Mira, yo tengo la fortuna de tener buenos amigos en el campo de la psicología y la psiquiatría. Les he conocido en foros que nos han invitado, pues yo no sé, a ellos hablar de unas cosas, a mí de otras, dentro de temas que tenían que ver con el factor humano. Y una muy buena amiga mía, una magnífica psiquiatra, en uno de estos temas que estuvimos charlando, me dijo, antes de la pandemia, que en España el 25% de la población ya estaba en tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos. Imaginemos la cifra que tendríamos que manejar ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que algo no está bien. Algo no está bien. En nuestra sociedad algo no lo estamos haciendo bien. Hace no mucho vino, antes de la pandemia, me invitaron a un evento que vino Gary Hamel. Gary Hamel es un gran profesor muy conocido de la Harvard Business School en Cambridge, Massachusetts, y dijo que el 70%, antes de la pandemia, que el 70% de las personas que trabajan en empresas no se sienten para nada a gusto en sus empresas, que están deseando largarse, pero que no saben cómo hacerlo o a dónde irse. Esto no tiene sentido. No tiene sentido que nos pasemos tantas horas trabajando, tantas horas trabajando, que llega un momento en que una persona descanse parece que es un poco vaga, que no tiene ganas de hacer más. Hay algo que es importantísimo corregirlo, pero negamos que eso sea parte de la realidad. Es decir, nos fijamos solo en los grandes avances científicos y técnicos, que están muy bien, hay que reconocerlos. Y yo, obviamente, en mi época como cirujano, pues vaya que sí he utilizado esos avances y se han beneficiado tanto mis enfermos como yo de esos avances técnicos para poder hacer cirugías más precisas y más limpias. Pero es que hemos eliminado en gran medida el factor humano, nos hemos deshumanizado. Nos hemos deshumanizado y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado algunas cosas, con un enorme nivel de sufrimiento, sobre todo para algunas familias, ¿no? ¿Qué nos ha enseñado? La enorme importancia de las relaciones humanas. La enorme importancia. Si es que nos necesitamos desesperadamente. ¿Y qué ocurre? Pues que sí, que los ansiolíticos y antidepresivos en su momento tendrán su utilidad, pero tenemos que encontrar formas
mucho más, más necesarias. O sea, estoy absolutamente convencido que si nuestra sociedad se humanizara, es decir, si nos tratáramos todos con mayor respeto, nos valoráramos más, nos apoyáramos más, nos sintiéramos menos solos, vamos, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos cae en picado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo creo que todos hemos de aprender las lecciones y no cometer otra vez los mismos errores. Entonces, en fin, creo que sería bonito ver que cuando esta situación acabe, esta situación pandémica acabe, que por supuesto acabará, pues el resultado sea personas más fraternales, personas más amables, personas más cercanas, personas más empáticas, más compasivas, más capaces de perdonar, y no personas simplemente más irritables y más separadas, porque entonces tendremos otra peor, ¿eh? Mira, un inciso para leerte algunos de los mensajes que están llegando a través del chat. Os animo además a todos aquellos que estáis al otro lado de la pantalla que nos escribáis vuestras preguntas o comentarios. Dice Cristina Zipa, gracias por ayudarme a cambiar mi forma de pensar. Cada día soy una mejor persona. Qué bonito. Dice Elena Bandera, leer tu libro Reinventarse hace 6 años en plena supercrisis personal me hizo cambiar la mente y gracias a ello cambié mi realidad de hoy. Y pone un gracias con mayúsculas y con un montón de exclamaciones, como a mí me gusta leerlos. Camilo Zavala te da también las gracias, en este caso, por abrir este espacio de reflexión tan necesario. A ti y a UNIR por posibilitarlo. Y Oswald Boemes dice, doctor Alonso, usted es lo máximo. Qué gusto escucharlo. Es que sepas que... Andrés, muchas gracias. Seguro, tú eres un buen amigo. Seguro que has puesto en valor los más bonitos de los comentarios. Y también he de decir que entiendo perfectamente que algunas de las personas que estén escuchando esta conversación que estamos teniendo tú y yo, pues estén perfectamente en desacuerdo con ideas que yo tengo. Entonces, yo creo que aquí lo que estamos buscando en esta conversación, que por lo menos para mí está siendo tan bonita, lo que estamos buscando es que tengamos un nivel de conversación que tenga una cierta profundidad. Yo creo que estamos ya cansados de hablar de pajaritos y flores y de qué tiempo hace. Yo creo que en momentos de crisis necesitamos un nivel de conversación mucho más profunda, mucho más que vaya a la raíz, que nos ayude a replantearnos cosas, que nos ayude a reencontrarnos con la ilusión, con la serenidad y con la confianza, que nos ayude a no sentirnos tan solos en un mundo tan incierto, que nos ayude a creer en nosotros, en nuestras posibilidades, que nos ayude a establecer lazos de verdadero interés por los demás, no solo por lo que nos pasa a nosotros. Los demás también lo pasan mal. Y yo creo que si hacemos eso es que no, para mí no es una utopía, para mí es la posibilidad de vivir en un mundo infinitamente mejor, infinitamente mejor. Eso es lo curioso y lo que hay que agradecerte de este libro, que ves, resetea tu mente, descubre de lo que eres capaz, empiezas a ver gráficos que también habéis visto antes uno, pero lo abras por donde lo abras, pues hay esquemas del cerebro, o tenemos, pues mira, aquí me sale otro esquema del cerebro, o tenemos también diagramas. La verdad es que luego, si quieres, jugaremos un poco, ¿no? A descubrir alguno de ellos y a ver cómo nos lo explicas. Pero lo bonito es que cualquiera de estos gráficos aparentemente técnicos están salpicados de valores como altruismo, como compasión, como gratitud, que al final son los pilares de la vida saludable y feliz, como dices, ¿no? Y sobre todo, algo que tú has experimentado a lo largo de este camino de crecimiento personal, de autotransformación y de comunicarlo al resto. Mira, más de una vez te he escuchado decir que la decisión profesional más difícil que tuviste que tomar en tu vida fue dejar la cirugía, antes has hecho mención a ello, después de 26 años para dedicarte a escribir y a comunicar. Y la paradoja más bonita es que fueron tus propios pacientes, según has contado, quienes desde la gratitud te empujaron a ello. O sea, cuéntame esto y ahora verás por qué te lo pregunto. Sí, a ver, si a mí operar me gustaba 9,5 sobre 10, hablar con mis enfermos me gustaba 10 sobre 10. Entonces, hablar con ellos, preguntarles, no sé, visitarles, es decir, cuando yo iba a verles, a lo mejor un día de fiesta que a ellos les sorprendía,
ellos consideraban que yo estaba haciendo un esfuerzo, un sacrificio, pero realmente por eso no tiene ningún mérito. A mí es que me gustaba ver que estaban bien. Entonces, si yo un domingo no me acercaba a verles, es que no me sentía bien. O sea, quiero decir que quería ver que todo funcionaba. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que ocurrió, como tú has comentado, Andrés, que algunos enfermos, curiosamente, empezaron a decirme que la conversación que tenía con ellos les estaba afectando a niveles muy profundos. A mí al principio esto me descolocó, no sabía muy bien a qué se referían y me hablaban ya no solo a nivel físico, sino que les estaba ayudando a nivel anímico. Y recuerdo que varios de ellos, de forma independiente, porque no eran familiares, iban a mi consulta distintos días, me dijeron que esto lo tenía que llevar a las empresas. Y yo pregunté por qué a las empresas. Claro, yo era un hombre de hospital, de universidad, no de empresas. Y me dijo me dijo, doctor, si usted supiera lo que las personas sufren en las empresas. Yo me quedé sorprendido, claro, yo no tenía esa experiencia. Si usted les podría ayudar tanto. Y fue una mujer, yo la verdad es que honestamente no me sentía muy cómodo con estos comentarios, sí, muy alegre de que les sirviera a ellos, pero no muy cómodo de que me dijeran que lo extendiera más allá, porque al fin y al cabo los hospitales para mí eran mi zona de confort, el quirófano era mi zona de confort, yo estaba súper a gusto en quirófano, me encantaba operar. Entonces, no es una cosa que me apeteciera, pero una señora me lo dijo de tal manera, no entraré en detalle, me lo dijo de tal manera que me sacudió tan profundamente que decidí investigar si realmente esto podía ayudar más allá de las paredes de un hospital. Y entonces empezaron a pasar cosas sorprendentes, cosas asombrosas. Hasta que llegué a ese punto que tú has comentado, Andrés, donde me vi en la situación de que algo dentro de mí me estaba pidiendo saltar a lo que para mí en ese momento era un vacío. Era una sensación de vértigo, era horrorosa, horrorosa. Pero notaba esa llamada. Y recuerdo que estaba lleno de miedo, estaba lleno de tensión, pero sabía que si quería profundizar en esto, tenía que dejar la cirugía, porque la cirugía es sumamente exigente. Yo llevaba mucho tiempo estudiando estos temas, pero dentro del espacio que me dejaba la cirugía. Viajes muy limitados por el tema de la cirugía, horas limitadas por el tema de la cirugía, etc. Entonces, si yo quería verdaderamente ahondar mucho más en este campo, o sea, tú puedes dejarlo un poco parcialmente, pero es que la cirugía no es tan fácil de dejar parcialmente. O sea, seguro que los que son fumadores me entienden. Ojalá seáis pocos los fumadores, porque no hace nada de bien el tabaco. Pero me entendéis, muchos fumadores, la forma de dejar de fumar es dejar radicalmente de fumar. Si fuman, no voy a fumarme tres cigarrillos, es que no pueden. Es que entonces se fuma la cajetilla entera. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que yo entendí que tenía que ser un cambio radical. O sea, es verdad que progresivamente yo iba dando sesiones de este tema, me invitaban a las empresas, aquello empezó a moverse de una forma sorprendente porque yo realmente no hacía ni marketing, nada, si es que tampoco me interesaba especialmente. Pero claro, ya llegó un punto en el que yo vi que llevaba ya unos años con mucha cirugía y esto cada vez pedía más de mí. Y llegué a ese punto y dije, tiene que ser radical. Y claro, el nivel de miedo, el nivel de angustia, es como cuando estás delante de un precipicio, la sensación es esa, ¿eh? Es como estás delante de un precipicio, que como que te ahogas de angosto, ¿no? De angustia, ¿no? Y eso que tenía el apoyo de mi familia, ¿eh? Y eso que tenía el apoyo de mi familia. Y ahí fue donde en una sesión de introspección muy profunda, de las más profundas que he experimentado jamás, yo tuve la certeza absoluta de que no estaba solo, de que si saltaba iban a pasar cosas para que no me rompiera la crisma. Y dirás, bueno, ¿cómo lo sabes? Lo sé por lo que me pasó. Y esto es como el que lo ha verificado. El que lo ha verificado no se lo tiene que creer, lo ha verificado. Lo ha verificado. Y como lo ha verificado, no es un tema ni de creerse, es que lo has verificado. ¿Y qué ocurrió? Pues empezaron a pasarme cosas absolutamente incomprensibles desde el punto de vista de la razón y de la lógica. Encuentros inesperados, recursos insospechados, ayuda que no saber de dónde te viene, pero te viene. Y dice, ¿de dónde viene esto? Por eso mi pasión por un universo, fuente de sabiduría
y fuente de amor es tan grande y ojalá aumente cada instante que me quede de vida, ¿no? Porque es que, por eso te digo, o sea, que a mí que me coloquen con personas como Richard Branson, como Michael Phelps, como varios premios Nobel con los que he estado, con todos los que has citado tú, ya está claro que eso, francamente, o sea, yo puedo haber hecho mis cositas, puedo haber estudiado, puedo tener una inteligencia razonable, puedo tener mi capacidad, pero vamos, quiero decir, si aparezco ahí es porque se han movido vientos verdaderamente impresionantes. Y esto, cuando uno lo vive, es importante explicar que no estoy hablando, oh, qué hombre más humilde. No. Ojalá fuera humilde. No lo soy. Ojalá lo fuera. Es que lo tengo que reconocer. Entonces, francamente, cuando uno cree que sus esfuerzos son lo único que cuentan, que es lo único que cuenta, mi esfuerzo, creo que se está perdiendo, pues a dónde te puede llevar la vida si te dejas un poquito guiar por ella. Me gustó mucho cuando leí una frase del escritor brasileño Paulo Coelho, que muchos le conoceréis, sobre todo por una obra muy, muy bonita, que es El alquimista, que es que lo dijo de una forma preciosa, dijo: el universo confabula a tu favor. Yo añadiría humildemente, porque él es un escritor muchísimo más conocido que yo, por supuesto, pero yo añadiría: el universo confabula a tu favor, pero respeta tu libertad. Y si no le dejas entrar, él no entra. No porque no quiera entrar, sino porque tú no le dejas. Yo creo que tu ejemplo también aporta algo más. El universo confabula a tu favor y tú confabulas a tu favor, porque dentro o detrás de esa historia hay mucho coraje y también hay un gran propósito, ¿no? Que a ti te servía no solo como faro para iluminar el camino, sino también como una fuente energética para empujarte y para hacer que no hincaras la rodilla, ¿no? Con lo cual, esta pasión y esta perseverancia que se detectan siempre como los ingredientes de todas las historias exitosas están ahí, las has conocido y las has experimentado, ¿no? Me emociona además escucharte, porque claro, yo colgué la toga después de 20 años de ser abogado para dedicarme a la locura de los libros y de las conferencias y no puedo ser más feliz. Y en mi mente hubo una lucha que creo que también la tuvo que haber en la tuya y por eso te sacaba a colación esta pregunta. Y es que creo que dependería esta decisión en gran parte de tu hemisferio derecho, ya que el izquierdo pondría el grito en el cielo y diría: ¡wow, madre mía! ¿No? Sí, Háblanos un poquito de los dos hemisferios y de esta sí, pelea que tenemos dentro los sí. seres humanos entre la derecha y la izquierda, pero visto desde otro punto de vista del habitual. Me acuerdo muy bien de esa conversación que la tuvimos en Logroño, una ciudad maravillosa. Y me acuerdo de aquella conversación cuando me explicaste que después de una trayectoria muy, muy reconocida de enorme éxito como abogado, no porque tú lo dijeras, sino porque yo ya lo sabía, decidiste seguir esta orientación de tu corazón y empezaste a escribir libros magníficos con tus viajes, pues libros, algunos que me has regalado preciosos. Recuerdo el viaje a Bután, cuando me iba a la India y me regalaste aquel libro sobre el Taj Mahal, etc. Entonces, vamos a ver, el hemisferio izquierdo es un hemisferio absolutamente imprescindible para moverse en el mundo de la materia, el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque los instrumentos, el manejo de instrumentos fundamentalmente depende del hemisferio izquierdo. La precisión, imaginaos un cirujano, tiene que ser una persona muy precisa, depende del hemisferio izquierdo. También del hemisferio izquierdo depende, por supuesto, el lenguaje. Yo no podría estar hablando si tuviera una lesión, sobre todo en ciertas áreas del hemisferio izquierdo, el área de Broca o el área de Wernicke, etc. Entonces, es importantísimo. En tercer lugar, el hemisferio izquierdo nos permite a todos compartimentar la realidad, es decir, yo veo el ordenador y me veo a mí, no me veo formando parte del ordenador, a pesar de que esté viendo la imagen en la pantalla del ordenador. Entonces, el hemisferio izquierdo es magnífico, ese es su lado luminoso, pero tiene un lado oscuro. El lado oscuro es que es muy prepotente, porque la cultura se ha encargado de decirle que es el hemisferio más importante del mundo mundial. Y entonces esa prepotencia va sumada a la ignorancia de que hay un mundo más allá de lo que él puede comprender. Y este es el problema. Entonces, claro, cuando tú desarrollas una
carrera, como puede ser en tu caso una carrera de la abogacía, o en mi caso de la cirugía, durante un tiempo que te cuesta pues aprender cosas nuevas, desarrollar la precisión, tú en la aplicación de las leyes, yo en la aplicación de los instrumentos quirúrgicos, conocer pues lo que ambos hemos tenido que conocer, cada uno en su campo. Claro, que de repente el loco del hemisferio derecho te diga que te invita a una aventura, que te dice que salgas de tu mundo conocido y entres en un mundo por completo desconocido, pues claro, de entrada lo que hace es desestabilizarte a un nivel tan grande que por eso yo sentía esta experiencia de vértigo profundo. Digo, pues, la castaña que me voy a pegar, la castaña que me voy a pegar. Ahora bien, hay un momento en el que los dos hemisferios se conectan, que es lo que se llama la consciencia unificada. En mi caso fue a través del silencio. Al unificarse la consciencia, lo que te parecía una locura por parte del hemisferio derecho, ahora resulta que sin saber muy bien dónde te lanzas, porque no lo tienes claro, el hemisferio izquierdo no lo tiene claro, recordemos que el hemisferio derecho es la puerta al inconsciente, aunque no sabes muy bien a dónde te lanzas, lo que te lanzas es con serenidad, con ilusión, con pasión y con enorme confianza. Entonces es curioso porque es la diferencia. O sea, yo recuerdo, hablando de la India, me viene a la cabeza ahora un amigo mío, pues un país que lo conoces muy bien, un amigo mío fue a la India y me dijo que jamás volvería a la India, que fue una de las experiencias más horribles que ha tenido nunca, por razones X. No debido a las personas, sino a cosas que le habían pasado, ¿vale? Pero no a las personas que viven allí. Bien. Entonces, desde el punto de vista de mi hemisferio izquierdo, pasar por la India, claro, yo solo podía ir a Bután a través de Bangkok, podía ir a través de Katmandú en Nepal o podía ir a través de Delhi en la India. Bangkok está mucho más lejos de Bután, no me compensaba y bueno, Katmandú, Nepal me podía interesar, pero la India, claro, la India tenía esa prevención y sin embargo mi hemisferio derecho de alguna manera me dijo, es un mundo desconocido para ti, pero dale una oportunidad. Y es verdad que cuando fui allí, pues no tenía ni idea lo que me iba a encontrar. Pero sí es verdad que fui con una enorme ilusión, fui con confianza, fui con serenidad y aunque estuve poco tiempo en Delhi, pero la experiencia de entrar en contacto con una cultura tan rica y yo que la admiro tanto como la cultura india, la verdad es que me compensó un montón. Pero es verdad que te puede desestabilizar mucho. Ahora, si no hacemos un poco de caso al hemisferio derecho, pues seremos personas muy cuadriculadas y habremos perdido el espíritu de aventura, el espíritu que nos ha hecho pioneros, el espíritu que nos ha permitido descubrir nuevas tierras. Y claro, creo que es una pena. Entonces, no se trata de enfrentarles, de decir quién es mejor, el izquierdo o el derecho. Se trata de unificarles para que tengamos, por una parte, la sensatez del izquierdo y, por otra parte, la audacia del derecho. Mira, vuelvo a animar a todo el mundo a que se anime a sumergirse en este libro. Pues hay, como veis, gráficos en los que va explicándolo todo, demostrando que es fácil de entender y que una vez que lo entiendes tienes todo un universo por delante que ni siquiera te habías planteado que existía, que es la maravilla, ¿no? No solo no saberlo, sino que es que ni siquiera sabíamos que podíamos acceder a él, que es la grandeza de libros como este. Nos van quedando pocos minutitos. Aquí veía que me siguen rebotando mensajes y yo no creo que me reboten solo los buenos, no, pero te dan las gracias, sobre todo, más que preguntas. Es una maravilla porque es todo el rato. Enilda dice, excelente tema, gracias por compartir. Lucena Castro, gracias, estaba pasando por una situación crítica de mi vida, ha sido de inmensa ayuda. Arnili Carnero, es muy poco frecuente observar la ciencia de la mano con la espiritualidad y por ello es que desde que vi por primera vez uno de sus vídeos tengo que agradecerle devolver la humanización a la medicina. Qué bonito. O Charo dice, perdone cuando habla de que hay que despertar y ver la realidad con mayúsculas, ¿cómo se hace? Yo creo que Charo, y mira, voy a entroncar quizá con una cuestión última a partir de esta pregunta. Y como ya nos quedan poquitos minutos, si quieres te pido así como una especie de peloteo rápido para demostrar todo lo que todavía queda por disfrutar en este libro y abrir el apetito de los demás. ¿Qué diferencia hay entre conocimiento y sabiduría? Muy bien.
Y un pequeño apunte de uno de los comentarios que agradezco profundísimamente que han hecho. Yo creo que los profesionales de la salud han dado un ejemplo de humanidad excepcional a nivel global. Es decir, lo que han hecho en los hospitales ha sido excepcional. Ahora, hemos de reconocer que en la Facultad de Medicina no se nos habla de cómo conectar con los enfermos, de cómo dar noticias que son difíciles. Todo es anatomía, fisiología, patología, bioquímica, etcétera, etcétera. Muy importante, pero no es exclusivamente lo que es esencial, ¿no? Entonces, sí reconocer que claro que hay una enorme humanidad en el mundo de la profesión sanitaria y que sí es importante que en el currículum de enseñanza de los estudiantes de medicina se añada también componentes que tienen que ver con el mundo emocional y la creación de vínculos afectivos. Y querido Andrés, te va a parecer alucinante, pero me he lanzado con esto y me he olvidado de tu pregunta. No me parece nada alucinante y además con la presencia que tienes tú siempre, no te preocupes que estás más que excusado. Te decía diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, ¿no? De Vale, este vale. iluminar que Muy decía. bien, fantástico, muchas gracias. El conocimiento es el saber. La sabiduría es el saber hacer. Yo, por ejemplo, puedo saber muy bien todas las teorías que hay que ligan la capacidad de escucha con formas en las que procesa el cerebro la información o con cambios que tienen lugar a nivel de la fisiología, es decir, a nivel del funcionamiento del cuerpo. Yo puedo saber mucho, pero no sé escuchar. No sé escuchar. Entonces, claro, el conocimiento pertenece al intelecto y está muy bien. La sabiduría pertenece mucho más al corazón. ¿Qué quiere decir? Que una persona que sabe hacer es una persona que también sabe comprender. Es decir, es como un nivel mayor de profundidad. ¿Qué ocurre? A mí me lo explicaba muy bien el doctor David Perkins, ingeniero del MIT hace muchos años en un programa que hice allí con él y con el doctor Howard Gardner. Él decía que si a un estudiante se le enseña, se le explica la ley de la gravedad y se le dice, a ver, hay una bola que se tira de tal altura de una torre, no sé cuánto tardará en llegar al suelo, y le dan todos los datos. El estudiante lo conoce y lo sabe. Pero luego en el examen, en lugar de de tirar la bola desde la torre, ahora es un agujero en el suelo. Mide igual que la torre, pero el agujero es en el suelo. Entonces al alumno lo descolocan. ¿Por qué? Porque sabe a nivel vertical, pero no comprende a nivel horizontal. ¿Qué es comprender? Cuando tú eso que sabes lo puedes aplicar en cualquier situación, porque conoces los principios, conoces los fundamentos. Entonces, sabes integrarlo, sabes aplicarlo. Entonces, nuestra sociedad, sobre todo muchas veces en la época de formación de colegio, formación de universidad, a veces se enfoca mucho en el conocer y no tanto en el comprender. Se enfoca mucho en el saber y no tanto en el saber hacer. Para mí esa es una de las grandes diferencias. Y luego hay otra que es que la sabiduría es la que permite ver más allá de lo que hay en la superficie. Para mí son las personas, como dice mi querido y admirado profesor don Alfonso López Quintás, con su mirada profunda, las personas que se desarrollan esa mirada profunda, que son capaces de ver más allá de la apariencia, más allá de la superficie, son los que pueden ver el fondo que está detrás de las formas. Y para mí eso es una persona con sabiduría. Y vamos a ver, es muy difícil que una persona que no haya pasado por una formación académica determinada tenga un determinado nivel de conocimiento, si no ha pasado por ahí. Pero puede no tener ninguna sabiduría. Yo todavía recuerdo un pastor que hacía queso en las montañas y que fui a verle, un señor de 80 años que se llamaba Nicolás, todavía recuerdo, y empezó a hablarme de la vida. Y digo, esto es sabiduría. Probablemente no podía exhibir ningún tipo de certificado académico, escolar, etc. Pero la sabiduría de ese hombre, eso era extraordinario. Entonces, ¿qué pasa? Pues que
Pues que son dos cosas diferentes. Las dos son importantes, pero lo que no tenemos que pensar es que porque que tengamos conocimiento tenemos sabiduría. Bueno, pues podría quedarme con muchas más frases, además que se relacionan directamente con alguno de los capítulos del libro, que además como viene estructurado en capitulitos muy pequeños, que son como perlas, pues muy fácil de leer, ¿no? Dices, yo he visto que cuando yo cambio, las circunstancias empiezan a cambiar. O no es tan importante lo que sucede, sino cómo lo vivimos, ¿no? En estos tiempos, haciendo alusión a la fuerza de la actitud y ligado a ello también algún consejo de los estoicos, ¿no? Pero para terminar ya este encuentro, que la verdad ha sido una maravilla y espero que haya animado a muchas personas a hacerse con estas páginas que lo que le van a dar son herramientas para conocerse mejor y para poder bregar mejor en este mundo que muchas veces hacemos más complicado todavía de lo que es. Te quiero pedir una cosa. Tienes un libro que publicaste poquito antes de la pandemia que se llama 365 ideas para una vida plena. Y quiero que de esas 365, si tuvieras que quedarte con una sola, que nos digas cuál es para llevárnosla tatuada aquí, iba a decir en el hombro, pero tatuada mejor en la mente y en el corazón. Pues espérate, a ver si tengo el libro por aquí. Ah, sí, espera, un segundito, pero que lo coja, porque claro, no me sé las 300. Cualquiera, fíjate que te iba a poner el compromiso en el minuto último del encuentro. Espera, voy a abrirlo al azar. Venga, va. 191. Si haces caso a aquellos que te dicen que nunca llegarás a hacer o alcanzar nada significativo, dejarás de esforzarte y evitarás que aflore la mejor versión de ti. No los critiques ni maldigas, porque a lo mejor están simplemente reflejando lo que tú estás haciendo contigo mismo. Bueno, pues una maravilla. Gracias, Mario, por escribir cosas tan bellas, por comunicar tantas cosas tan bellas que nos hacen sacar la mejor versión de nosotros mismos. Es una gozada tenerte aquí y espero darte este abrazo que ahora te mando con el mismo cariño en persona muy pronto aquí o allá. Gracias por venir al Aula de Cultura. Gracias a ti, Andrés, gracias a UNIR, al Diario de La Rioja y a todas las personas que habéis estado aquí conectados. Muchísimas gracias. Hasta pronto.